Vamos a hablar ahora sobre bradiarritmias. Entonces, bradiarritmias básicamente son aquellas arritmias que se caracterizan por bradicardia, o sea, por tener una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Entonces, en cuanto hablamos de bradiarritmias, básicamente estamos hablando de lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Dentro de los bloqueos auriculoventriculares tenemos lo que son de primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces, los que son de primer grado se caracterizan por un intervalo PR prolongado por mayor de 0,20 segundos y tienen un intervalo PR fijo, o sea, tienen un intervalo PR constante. Por lo regular, los bloqueos AV de primer grado no requieren ningún tratamiento en sala de emergencia. Lo que hay que buscar es la etiología del bloqueo de primer grado, como por ejemplo, mayormente pueden ser debido al uso de medicamentos como beta bloqueantes, como uso de atenolol, propanolol. Entre esos medicamentos que son metabloqueantes pueden causarle al paciente un bloqueo de primer grado y no necesitan ninguna intervención en sala de emergencia. En cuanto a los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, tenemos lo que son el MOVIS 1, también llamado Wenckebach, y el MOVIS 2. El MOVIS 1 se caracteriza por tener un aumento progresivo del intervalo PR que va aumentando de manera progresiva hasta que hay una P que no conduce. Por eso es que se caracteriza el MOVIS 1, mientras que el MOVIS 2 es un bloqueo que se caracteriza por tener un intervalo PR fijo, o sea, tener un intervalo PR constante, hasta que hay una P que no conduce de manera espontánea. Por eso es que se caracteriza el MOVIS 2. Mientras que tenemos el bloqueo AB auriculoventricular de tercer grado o el bloqueo AB completo, en el cual hay una completa disociación atrioventricular. O sea, las ondas P son independientes a lo que es el complejo QRS, son disasociadas. Cuando vemos una disociación entre lo que es la aurícula y los ventrículos, pues tenemos un complejo AB completo o un complejo AB de tercer grado. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es un bloque AB de primer grado. Fíjense que el intervalo PR es fijo, es constante, siempre es la misma distancia en lo que es la P y el QRS, pero fíjense que aquí la distancia es mayor de 0,20 segundos. Pero a diferencia del MOVIS 2, que la PR es constante también, no hay una P que no conduce. Entonces el bloqueo AB de primer grado se caracteriza por un intervalo PR mayor de 0,20 segundos y una PR constante. Y a diferencia del MOVIS 2, no hay una P que no conduce. Entonces el bloqueo AB de primer grado. Aquí tenemos ejemplos de bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1 o Wenckebach y lo bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2. Entonces, como podemos ver en el MOVIS 1, fíjense que el intervalo PR va aumentando de manera progresiva. Fíjense que la distancia que hay en este intervalo PR y este es diferente hasta que hay una P que no conduce como la podemos ver aquí. Mientras que en este caso tenemos un intervalo PR que es fijo, que es constante, pero hay una P que no conduce de manera espontánea. Los MOVIS 2 son de peor pronóstico y por lo regular necesitan intervención con marcapaso transcutáneo y marcapaso definitivo. Aquí tenemos lo que es un bloqueo AB completo o un bloqueo AB de tercer grado. Fíjense que estas son las ondas P, que siempre son variables y nunca van a parar con lo que es el QRS. Miren cómo está la onda P aquí, miren cómo está la onda P aquí, y miren cómo la onda P también sale aquí después del QRS, que es un completo desorden. O sea, no hay ninguna asociación en lo que es el QRS con las ondas P. Miren aquí donde hay una onda P, miren donde hay una P. O sea que aquí la onda PR no es constante y está completamente disasociada. Los bloqueos AB de tercer grado son pacientes que necesitan en muchos de los casos ayuda medicamentosa porque hay disminución de la perfusión tisular y son pacientes que necesitan atropina inicialmente de 0,5 miligramos hasta una dosis total máxima de 2 miligramos y necesitan marcapaso transcutáneo temporal o transvenoso hasta ponerle colocar un marcapaso definitivo al paciente en la unidad de cuidado intensivo. Aquí vemos otro caso.
Este es un paciente que tiene un bloqueo AB de tercer grado. Fíjense la completa disociación atrioventricular que hay, donde tenemos ondas P aquí, ondas P aquí, onda P aquí, onda P aquí, que no tienen un PR constante y están completamente disasociadas con el complejo QRS. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los bloqueos auriculoventriculares? Como le dije anteriormente, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado no llevan ningún tratamiento en la sala de emergencia. En muchos de los casos es solamente identificar la etiología, como por ejemplo un paciente que sea atleta, un paciente que esté utilizando beta bloqueadores. Entonces, sería la causa de la etiología de este bloqueo, pero no necesita ninguna intervención en la sala de emergencia. Los bloqueos AB de segundo grado, MOVIS 1, y los bloqueos AB de segundo grado, MOVIS 2, sobre todo el MOVIS 2, sí necesitan ya marcapaso temporal y luego un marcapaso definitivo, pero sobre todo el uso de medicamentos en la sala de emergencia se sugiere cuando el paciente tiene datos de hipoperfusión tisular, o sea, un paciente que esté hipotenso, un paciente que esté desaturando, que esté diaforético, que es somnoliento, pues se necesita utilizar medicamentos con ese paciente. Inicialmente, la ACLS, o sea, los protocolos de manejo cardiovascular avanzado de la AJA, recomiendan inicialmente atropina a dosis de 0.5 miligramos hasta una dosis máxima de 2 miligramos y luego entonces ascender a otro tipo de medicamentos como por ejemplo dopamina. Y también se puede utilizar marcapaso transcutáneo de manera temporal o marcapaso transvenoso hasta colocar entonces un marcapaso definitivo. Eso es en los casos de bloqueo AB de segundo grado MOVIS 1 y MOVIS 2 que hayan datos de hipoperfusión tisular. Y claro, en el caso de los bloqueos AB completo, igual, son pacientes que son candidatos siempre para un marcapaso definitivo. Muchas gracias.